Bueno, damos continuidad a la última mesa temática, Psicología y Deportes Federados. Antes de presentar a la persona que va a coordinar esta mesa, uno de los ponentes, José Zaonero, lamentablemente no puede estar con nosotros por cuestiones personales, o sea que nuestras dos compañeras que se iban a exponer tendrán un poco más de margen de lo habitual para poder tratar la temática que van a compartir con nosotros. No sé si es un alivio o no. Perfecto. Bueno, va a coordinar dentro de esta mesa temática tanto a nuestras compañeras como la mesa de invitados de la mano de UFEDEMA, Pilar Jerez Villanueva, que es... Bueno, tiene un extenso currículum dentro del contexto deportivo, aparte de que hemos compartido durante muchos años en el Atlético de Madrid como psicólogos, y actualmente es profesora de la Universidad Francisco Vitoria, y le paso la palabra y la batuta para que pueda gestionar la siguiente mesa. Gracias. Buenos días a todos, tanto los que estáis en formato presencial como online. Tengo el honor de presentar a dos compañeras. En el primer caso, a Alba Villamediana Sáez, que, bueno, aparte de ser joven, tiene una experiencia muy larga ya en el ámbito del deporte, como psicóloga del deporte. Actualmente es una de las responsables que lidera el Departamento de Psicología de la Federación de Deportes de Invierno, y además también ha trabajado en el Servicio de Psicología del CAR de Madrid. Eso unido a un montón de cosas más que hace, como trabajar con deportistas a nivel individual también. Y por otro lado tenemos también el gran placer y honor de disfrutar también de Sara Soria Lobelle, que ella también es psicóloga sanitaria, actualmente también es psicóloga en el ST Psicología, en el Club Deportivo de Canillas, y también se encuentra en la Federación Madrileña de Natación, trabajando también, hace una labor profesional espectacular junto con Sandra Tabasco. Por lo tanto, voy a cederlas pues, que puedan estar aquí, que podamos disfrutar de su experiencia y conocimientos. Gracias, un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Me encanta que volvamos a retomar esta formación presencial, aunque también haya en formato online, y poder volver a vernos las caras, aunque bueno, solo sea la mitad superior de la cara, pero creo que esto es mucho más enriquecedor. Intentaré ser breve, aunque me han dado un poquito más de 12 minutos, lo cual agradezco, porque cuando a mí me dan poco tiempo, quiero contar muchas cosas, empiezo a hablar muy rápido y luego no hay quien me entienda. Así que empezamos mejor. Precisamente porque tenía poco tiempo, yo quería presentar un caso de retirada deportiva, en este caso en freestyle esquí. Pero en tan poco tiempo reflexioné y creo que rodeada de psicólogos y psicólogas de tanta profesionalidad, creo que no os iba a contar nada que no supierais ya. En 12 minutos al final me iba a quedar con algo bastante superficial y he decidido pues, darle una vuelta. Y voy a contar mi experiencia desde el otro lado de la mesa. Es decir, voy a hablar de mí. Me voy a poner de protagonista. Ya lo siento, que sé que aquí hay algunas aficionadas al freestyle esquí y quizás esta noticia les está decepcionando, pero bueno, intentaré que aprendáis conmigo de lo que yo aprendí de este deportista. No sé cómo... Precisamente para que empaticéis un poco conmigo y me acompañéis en cómo yo viví este caso, quiero presentaros un poco la cronología. Yo con este deportista empecé a trabajar cuando él era muy joven. Él ya tenía bastante talento y yo le conocí por unas sesiones grupales que hice en su club de freestyle, pues unas sesiones, unas dinámicas grupales de entrenamiento mental muy básico, de establecimiento de objetivos, de pensamientos, de gestión emocional. Al año siguiente, en 2018, ya le seleccionaron para el equipo madrileño de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno en la que trabajo. Y aquí volvimos a reforzar este trabajo de habilidades mentales básicas en dinámicas grupales. En 2019
como ya decía, este chico apuntaba maneras, le seleccionaron para el equipo nacional de la RFEDI. Y aquí empezamos el trabajo individual. La verdad es que el trabajo grupal previo ayudó muchísimo, porque ya tenía una base muy buena. Y bueno, la verdad es que los resultados empezaron bastante pronto. Se veía venir, él tenía no solo talento, sino disciplina y una forma de trabajo que sabíamos que iba a desembocar en unos buenos resultados. Y ya desde junior, en las competiciones europeas, empezó a tener bastantes buenos resultados. Y aquí, a ver, para que no nos vamos a engañar, una psicóloga pues, se llena de orgullo y satisfacción de ver que su deportista pues, va consiguiendo resultados. Y hablamos muchas veces del ego de los deportistas, pero quizás también tengamos que hablar del ego de los psicólogos y de las psicólogas. ¿Vale? Por supuesto que este chico, no me voy a poner todo el mérito, habría llegado igual de lejos sin mi entrenamiento mental. Pero verle desde tan pequeño y trabajar con él desde tan pequeño, pues yo me sentía parte del proceso. Cuando estábamos en toda la dinámica de entrenamiento mental, de competiciones, de entrenamientos, ¿qué sucede en marzo del 2020? Pandemia, cuarentena, parón. En este caso, a mí me costó verlo, pero conseguí verlo como una oportunidad. Yo trabajo con deportistas de alto rendimiento de muchos deportes y me pareció una oportunidad perfecta para empezar a trabajar la identidad personal que muchos deportistas de alto rendimiento tienen un poquito abandonada. Y es que cuando están en la vorágine de entrenamientos, de competiciones y tienen una identidad deportiva tan fusionada con la personal, se les olvida esa otra faceta. Y dije, perfecto, vamos a trabajar no solo los estudios, que los tenía también un poco abandonados, ahora tenemos más tiempo, sino que trabajamos esas relaciones familiares, las amistades, cuando ya pudo salir un poquito más después del encierro duro. Y la verdad es que fue un trabajo precioso que a la vez se compaginaba con mantener la identidad deportiva, de, vale, no estamos entrenando, pero esto va a continuar, así que vamos a tenerle enganchado también al deporte. Y en esta balanza entre identidad personal e identidad deportiva, pues íbamos trabajando. Con esto llega julio, la pretemporada, en freestyle, en esquí, en Andorra. Allí hacen un trabajo en seco, fuera de nieve. Y bueno, yo ya le veía y observaba un comportamiento que ya he observado en otros deportistas cuando descubren esta identidad personal y les gusta, y lo tenían abandonado. Y es que empiezan a replantearse si verdaderamente es compaginable la identidad personal con la identidad deportiva. Por supuesto que yo le decía que sí, pero claro, él había descubierto lo bien que se vive saliendo con sus amigos y hacer vida de persona normal. El ir a clase y no ir perdido una vez al mes a clase pidiendo los apuntes y viendo exámenes de tema que ni siquiera le han explicado. Dijo, qué bien se está yendo a clase y enterándome. Pudiendo mantener las relaciones familiares. Claro, ahora empieza a entrenar, a competir, a viajar, porque en esquí se viaja mucho, ya que la nieve no está siempre aquí. Dijo, no sé si esto puedo compaginarlo, y me ha gustado mucho lo que he descubierto. Bueno, yo le respeté ese proceso interno que él estaba. La pretemporada tampoco fue fácil, porque él tenía, pues por ejemplo, le perdieron los esquís y las botas en un avión y tuvo que entrenar 2 semanas en Suiza con unos esquís que no eran suyos y unas botas que le dolían. Y además, para colmo, coge el COVID. En Austria se tiró 15 días solo en una habitación. Solo porque sus compañeros y compañeras seguían entrenando. Y solo porque, no solo eso, sino porque sus compañeros y sus compañeras se terminaron yendo. Ya volvieron a España y él se tuvo que quedar 5 días más solo en Austria para terminar la cuarentena. Claro, yo ahí ya le veía el proceso de, no sé si esto me compensa. Y con esto empezaron las competiciones. Os podéis imaginar que los resultados pues, fueron un poco acorde del estado físico que tenía después del COVID y del estado técnico después de los entrenamientos que había tenido. Y también llegan las prisas de entrenadores, las prisas de las federaciones por los resultados. Y él sigue con, no sé si a mí esto me compensa. Y para terminar, para colmo, para mi gusto, nada casual, en un entrenamiento previo a una competición se cae y se hace un aplastamiento de vértebras que le obliga a estar parado un tiempo. Y ahí pues llega la noticia. Me dice que se quiere retirar. Aquí, bueno, es donde empiezo a hablar de mí. Personalmente, la retirada deportiva me parece una etapa y un proceso maravilloso y precioso para trabajar dentro de la psicología del deporte.
Hay retiradas de todo tipo. Hay retiradas forzadas, por lesiones, por resultados. Hay retiradas pues, más naturales. Algunas conllevan frustración. Bueno, la verdad es que, sea como sea, yo parto de la base de que la retirada deportiva no se trabaja cuando el deportista se retira. La retirada deportiva se trabaja en el inicio de la carrera deportiva. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento natural. Porque es que va a suceder, tarde o temprano. No sabemos cuándo, pero va a suceder. A mí no me gusta verlo como un plan B, porque un plan B suena a que es cuando el plan A ha fracasado o ha caducado. Es que no es un plan B, es que es lo que va a ocurrir después. Cuando esto se naturaliza, podemos ver que los deportistas no se agarran al plan A. De forma contraria, lo que sucede es que intentan agarrarse a esta dinámica deportiva incluso cuando ya no les hace bien, incluso cuando ya no tiene un para qué. Pero claro, no quieren ir al plan B, que suena muy mal. Cuando esto se naturaliza, el proceso es mucho más natural. Dentro de la formación en Psicología General Sanitaria, que también tengo, a mí me gusta enfocar la retirada deportiva como un duelo. El duelo es verdad que se trabaja mucho en momentos de pérdida, de fallecimientos, pero un duelo se vive en momentos de cambio también. Es un proceso emocional que vivimos constantemente. Y yo me di cuenta que él estaba viviendo ese duelo. Pero es que lo que fue más curioso cuando miré es que yo también estaba viviendo ese duelo. Y aquí es donde quiero que reflexionemos un poco todos. Hablamos mucho de que los deportistas son personas, pero yo hoy vengo a reivindicar que los psicólogos y las psicólogas también lo somos. Y también vivimos los procesos emocionales con ellos. Es verdad que intentamos poner distancia, pero no nos engañemos, nos implicamos. Y yo reflexioné, y me gustaría que reflexionaseis conmigo y vieseis cómo lo fui viviendo a la vez que él. El primer paso de la negación, pues el deportista estaba en puedo vivir sin el deporte, bueno, no es para tanto, estoy mejor de lo que pensaba. Yo estaba en mi negación diciendo, bueno, seguro que son ideas fugaces y luego vuelve. Las ganas que yo tenía de que siguiese teniendo éxitos en mi parte ego. Luego llega el enfado, llega la ira del deportista y empieza a buscar culpas. Se enfada con todo el mundo. Pero ¿para qué engañarnos? Yo también. Malditos entrenadores, pensaba, que queman a los deportistas antes de tiempo. Yo sufrí también ese enfado. O las federaciones, es que qué prisas tienen por los resultados. Luego llega la parte de tristeza y él empezó a pensar, es que no sé qué voy a hacer con mi vida después de ser deportista. No me lo imagino, nada me motiva igual. Y yo también con mi tristeza de, joder, con lo lejos que podía haber llegado él. Y yo, con él. Recordamos el ego. Y luego ya empieza a aceptar. Bueno, empieza a recordar lo bonito, reconoce que fue duro, pero que se está adaptando. Y yo pues también empiezo a aceptar que es una decisión valiente la que ha tomado, que además está creciendo mucho en el camino. Y es que, como os decía, los psicólogos y las psicólogas también somos personas. Y bueno, ya se hablaba en psicoanálisis, sin ponerme muy profunda, de la contratransferencia, en el que el psicólogo o el terapeuta, en este caso la psicóloga deportiva, transfiere sus creencias, sus emociones, sus pulsiones a la persona con la que está trabajando, en este caso al deportista. Y yo, en mi duelo interno no detectado, me di cuenta que estaba dirigiendo más que acompañando. Y este es el mensaje que quería hoy mandaros, que miremos un poquito también hacia adentro de nosotros y que detectemos, como yo detecté mi fallo, y poder reconducirlo. Porque también hablaba Rogers de la terapia centrada en el cliente o en el coaching, que se habla de acompañamiento. Bajo mi humilde opinión, creo que a veces los psicólogos y las psicólogas del deporte nos posicionamos demasiado en posición de expertos. Sabemos de entrenamiento mental, de habilidades mentales, de metodología para implementar como complemento del entrenamiento. Pero este proceso es un proceso muy personal. Requiere su tiempo, su proceso, y a veces no nos toca más que sentarnos en la silla y esperar y que estén preparados para lo que quieran. Y yo pues tenía mis ángeles y mis demonios, que les hablo mucho a ellos, de los deportistas, pero no me lo estaba aplicando a mí. Claro, es natural. Yo tenía mis angelitos, mis demonios, y tuve que trabajar con ellos. Y creo que es algo sano y natural. Porque ¿qué pasó? Que mientras yo estaba en este duelo no identificado, estaba poniendo toda mi artillería pesada, como si fuese la mejor psicóloga del mundo, en pro de que él se volviese a reenganchar al deporte. Todas las mejores técnicas motivacionales, de búsqueda de gratificación, de comunicación con el entrenador, de gestión del enfado. Es que él no quería comunicarse más con el entrenador. Bueno, sí, pero para decirle que se iba.
Y cuando me di cuenta de esto cambié la perspectiva, me senté y empezamos a trabajar la gestión emocional y la integración del duelo y de este proceso de cambio. Hicimos un trabajo precioso en el que intentamos cerrar la etapa con una línea de vida deportiva. Él guardaba todos los forfés de las estaciones en las que había estado, los trajo, estuvimos viendo experiencias, recuerdos, aprendizajes. Tiramos de técnicas narrativas también muy usadas dentro de la clínica, escribimos cartas al deporte, hicimos un trabajo precioso también de búsqueda de nuevas aficiones, de nuevas motivaciones, y él fue solo integrando. Yo no hice nada. Y es que lo que quería hoy es no explicaros cómo trabajo yo, sino hacer pensar, en crear una filosofía en la que no solo miremos qué necesitan ellos o ellas, sino miremos qué necesitamos nosotros y nosotras, porque así trabajaremos mejor. Porque hay veces que estamos poniendo más de nosotros de lo que deberíamos. Hay veces que hay que poner freno, porque nuestra profesión nos apasiona y eso es maravilloso. Pero esto tiene una cara B, y es que a veces nos implicamos emocionalmente demasiado y aquí perdemos la perspectiva. Por eso creo que es importante volver a colocar al deportista como protagonista y que no se nos olvide que vamos a donde él quiera. Y esto a veces pues sucede que nos dejamos llevar por nuestros propios procesos y es normal. A ver, yo me detecté mi fallo y pude reconducir. Y yo lo que me gustaría hoy es que, bueno, por lo menos a través de mi experiencia, vosotros podáis también reflexionar y aprender como lo hice yo de él. Así que muchas gracias. Bueno, yo soy Sara, soy la responsable del área de psicología de la Federación Madrileña de Natación y hoy venía a contaros un poco así resumidamente el trabajo que hacemos allí, ¿no? Nosotros ahora mismo somos un área en la que estamos 2 personas y trabajamos con 5 grupos de entrenamiento, todos relacionados con los deportes de agua. Trabajamos con triatlón, con natación, con saltos de trampolín, con natación artística. Y claro, me era un poco difícil el contaros un poquito de cada deporte porque al final me iba a quedar muy en la superficie. Entonces, hablando con mi compañera, lo que decidimos es centrarnos en un deporte concreto y en una categoría concreta, que en este caso es el grupo de natación infantil que tenemos ahí en el centro de tecnificación. Entonces, lo que voy a hacer es una visión general de qué trabajamos a lo largo de la temporada, dependiendo del momento en el que estamos, el mes en el que estamos, las dificultades y necesidades del deportista, cómo le vamos acompañando en ese proceso. Entonces, para que os hagáis una idea, he puesto ahí como un breve esquemita, ¿vale? Para que conozcáis el sistema en el que nosotros nos encontramos, ¿no? Primeramente nosotros trabajamos con el deportista, ¿no? que es el protagonista. Para que os hagáis una idea, el grupo de natación infantil son deportistas entre 12 y 16 años, ¿vale? Van de primero de la ESO a cuarto de la ESO. Son deportistas que ellos se encuentran becados en la federación, pertenecen al centro de tecnificación. ¿Y en qué consiste eso? Consiste en que aunque ellos sigan perteneciendo a su club, ellos entrenan con nosotros. Ellos, para que os hagáis una idea de la dinámica de un deportista que está en el centro, un nadador entra al centro alrededor de las 7 de la mañana, de 7 a 10 ellos entrenan. A las 10:30 suben al instituto, que está en la misma instalación en la que se encuentra el centro de tecnificación, en la que se encuentra la piscina, van a clase, comen en el comedor y luego vuelven a entrenar un par de horas por la tarde, más o menos de 4:30 a 6:30, ¿no? Como podréis ver, desde muy pequeños tienen un nivel de entrenamiento muy alto, ¿no? Durante mucho tiempo. Entonces, es el deportista que está inmerso en el sistema, ¿cómo trabajamos con ellos? Pues nosotros trabajamos con ellos mediante entrevistas individuales que vamos haciendo a lo largo de la temporada, sesiones simples con ellos, en las que aprovechamos para verles en horarios de entrenamiento, ¿no? Nosotros a lo mejor estamos en pie de piscina, el entrenador puede, o nosotros detectamos que el deportista no está bien y aprovechamos ese momento que es en el entreno para poder tener esa sesión con ellos. Y también trabajamos a través de dinámicas de grupo con ellos, que hacemos una vez al mes, que luego voy a hablar también un poquito de eso, ¿no? Porque a veces choca un poco esa idea de deporte individual con dinámicas de grupo, así que luego os contaré cómo lo hacemos.
Y también tenemos contacto con el entrenador, como os he dicho, bien sea a pie de piscina con un asesoramiento diario y también a través de talleres de formación que hacemos con los diferentes entrenadores. Trabajamos diferentes temas, bien puede ser comunicación, gestión emocional, un poco en función de las necesidades que detectamos. También tenemos un trabajo con la familia, con ellos planteamos también talleres, bien sea de cómo ayudar a mis hijos a compaginar estudios y deporte, bien sea cómo ayudar en ese acompañamiento emocional en una competición, o bien reuniones individuales con la familia si vemos que el deportista tiene alguna dificultad. Y también tenemos un contacto continuo con el colegio, con el instituto. Como os he dicho, estamos los dos en la misma instalación, entonces eso nos facilita, ¿no?, el tener una comunicación mucho más fluida, y además esta temporada estamos intentando hacer un esfuerzo también en coordinarnos con la psicóloga que también está en el instituto, ¿no?, que ya puede ver una parte diferente que a lo mejor nosotros nos perdemos. Entonces, este es un poco el sistema en el que trabajamos, ¿no?, que hay una parte que es muy positiva, ¿no?, y es que estamos dentro con el sistema, trabajamos con todo el sistema, aunque nuestro objetivo principal no es solo, o sea, es ayudar, ¿no?, a que el deportista rinda mejor, pero sobre todo a garantizar el bienestar emocional en un sistema tan exigente, ¿no? Como os he dicho, es muy positivo, podemos trabajar con un montón de elementos, pero también tiene una parte que no es tan positiva, ¿no? Y es que muchas veces, al llegar a tantos elementos del sistema, a estar tan metidos en el día a día, muchas veces nos encontramos que el sistema nos absorbe también a nosotros un poquito, ¿no? Y muchas veces perdemos la perspectiva y en línea de lo que decía antes Alba, ¿no?, que a veces también nos tenemos que parar y decir, oye, este sistema cómo me está conectando conmigo, ¿no? ¿En qué me está tocando, ¿no? Y para eso, para nosotros es muy importante recibir alumnos de prácticas durante todas las temporadas, porque también nos ayudan a tener una visión más desintoxicada, ¿no?, de este sistema. Entonces, ahora centrándome, como os he dicho, en el grupo de natación infantil, os voy a contar un poquito las características o peculiaridades de este grupo, ¿no? Como os he dicho, son deportistas de entre 12 y 16 años con muchas horas de entrenamiento, ¿no?, con muchas horas de entrenamiento y una alta exigencia. Además, es un deporte muy individual, es un deporte muy solitario, ¿no? Al final ellos se pasan horas y horas, calle arriba, calle abajo, calle arriba y calle abajo, ¿no? Y también la peculiaridad que tiene este grupo es que compiten todo el rato. Compiten cuando están en la piscina, pero también compiten cuando están en el instituto, porque además comparten clase, pero también compiten casi cuando está también en el comedor, compiten constantemente, ¿no? Entonces, esa competición continua, con también esa necesidad, ¿no?, de control que tienen los nadadores, ¿no?, que tienen un perfil muy cuadriculado, ¿no?, necesitan controlarlo todo. Sí que es verdad que muchas veces les hace explotar un poco en este sistema tan exigente. Entonces, con estas necesidades que tiene el grupo, ¿qué trabajamos? Bueno, os he puesto una línea temporal que es un poco en líneas generales, pero como veis va a ser muy diferente un grupo que a lo mejor está compuesto por un chico de 12 años que acaba de incorporarse a este sistema, ¿no?, que a lo mejor un chico que está en cuarto de la ESO y que ya lleva 4 años y que no se tiene que adaptar al sistema, sino que al contrario, el sistema a veces le está atrapando un poco, ¿no? Entonces, os he puesto una visión general, pero siempre vamos a atender a las necesidades individuales de cada uno. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros? Os he puesto, por un lado, dentro de cada mes, las variables, ¿no?, los objetivos que tenemos para trabajar con los chicos, que es un poquito flexible en función de las necesidades. Luego veis como una especie de bombita, ¿vale?, que ahí son los momentos de mayor carga emocional para ellos, bien sea por exámenes, bien sea porque está cerca de varias competiciones. Y luego os he puesto competiciones importantes, ¿vale?, que están ahí en rojo, que voy a ir hablando de cada una de ellas. Entonces, nosotros muy sencillo, en septiembre, ¿cómo empezamos? Pues evaluando, ¿no? Evaluando, que lo hacemos a través del cuestionario del CPRD y a través también de un cuestionario de preguntas abiertas. Evaluamos para intervenir, pero también evaluamos un poco para conocer cómo está el grupo en general y poder tener acciones preventivas, ya no solo de la mano de los entrenadores, sino incluso también de la mano a veces del propio instituto. Entonces, para nosotros en esa evaluación lo que es fundamental es que siempre le devolvemos al deportista
las puntuaciones de ese cuestionario, se lo explicamos, lo trabajamos con ellos y establecemos objetivos juntos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con la experiencia de deportistas de no, viene un psicólogo, me pasa un cuestionario, pero no sé qué va a hacer con él, ¿no? Y para nosotros es importante mandarles ese mensaje de, oye, esto lo hacemos pero con un objetivo, con una función y vamos a trabajar juntos en ello. Y cuando digo preguntas abiertas me refiero a que las orientamos en pasado, presente y futuro. Para nosotros es importante a principio de temporada evaluar cómo se cuenta el deportista la temporada pasada, qué aprendizaje recoge, qué dificultades ha tenido, también cómo se encuentra este año a nivel de motivación, de confianza en sí mismo, de confianza con el equipo que puede formar con su entrenadora y también un poco a futuro, ¿no? Esa parte de, oye, ¿qué objetivos tienes esta temporada? ¿Qué dificultades te puedes encontrar? ¿No? Y sobre todo en el mes de septiembre es un mes que prestamos especial atención a las nuevas incorporaciones de este año en el centro, ¿no? Porque nosotros siempre decimos que el primer año en el centro de tecnificación es un año un poco como de supervivencia, ¿no? Porque se tienen que adaptar a nuevo entrenador, a nuevos compañeros de grupo, a nuevo instituto, a nueva forma de entrenar, a muchas más horas de entrenamiento y en un sistema que, como habéis visto, es un poquito burbuja. Luego, en octubre, nos centramos sobre todo en ese establecimiento de objetivos, de qué objetivos tienen los deportistas para esta temporada, qué quieren conseguir. Es verdad que ellos, cuando hablan de objetivos, se centran de primera sobre todo en objetivos de resultado. Oye, pues quiero ir a este campeonato, quiero conseguir esta mínima, y les tenemos que centrar mucho en esa parte de, vale, está el resultado, pero ¿qué vas a hacer tú para conseguirlo, ¿no? En esos objetivos de tarea, que además es lo que va a depender de ello, ¿no? Que tienes que mejorar de la técnica, cómo tenemos que trabajar esa parte de gestión de los nervios. Lo ubicamos sobre todo ahí, aunque es verdad que casi todos se suelen ir, ¿no? Mucho a esa parte del resultado. Y estamos también trabajando, ¿no? Que lo hemos trabajado hace poquito también, ese qué deportista quiero ser. Ya no solo a nivel de objetivos, sino a nivel de qué quiero conseguir esta temporada, pero también qué puedo aportar al grupo, qué me puede aportar el grupo a mí, ¿no? ¿Por qué pongo esto? Porque creíamos que era importante también y que es importante trabajar la identidad del grupo de entrenamiento, aunque no sea un equipo, ¿no? Porque al final, os lo he dicho antes, ellos compiten todo el rato, están compitiendo continuamente y o trabajamos por conseguir un grupo en el que ellos se apoyen, que tenga valores, que sea un clima positivo, o realmente ellos lo pasan muy mal y influye directamente en su motivación, ¿no? Porque al final yo no quiero ir a entrenar a un sitio en el que a lo mejor me estoy midiendo todo el rato con mi compañero de al lado, mi compañero me está criticando, entonces es importante, ¿no? que trabajemos esa parte aunque no sea un equipo. Cuando empieza noviembre, trabajamos mucho esa parte de pensamientos, ¿no? de pensamientos de qué mensajes me mando cuando estoy entrenando, cuando estoy compitiendo. Y con pensamientos no me refiero a pensamientos hiperpositivos, ¿no? Que me ha recordado, Carmen, cuando te has contado antes que te encontrabas a los entrenadores ahí repartiendo folletos, ¿no? Hipermotivadores, porque al final nos encontramos con que nuestros deportistas vienen también un poco con esa idea. Jolín, Sara, es que yo antes de competir, cuando estoy nerviosa, me digo que me va a salir genial, pero es que luego no me sale genial. Claro, yo les digo, claro, es que si te estás diciendo algo que no te estás creyendo, tampoco va a servir de mucho, ¿no? Entonces sí que tenemos que hacer ahí una gran psicoeducación en, oye, pensamientos que me centren en la tarea, que me den sensación de control, qué cosas puedo hacer yo, oye, que antes de competir o cuando estoy nadando en mi calle me tengo que centrar en si hundo la cadera, si no hundo la cadera, en cómo hago esta brazada, en cómo no la hago, pero al final cosas que ellos tengan el control, ¿no? Que no sea me va a salir bien esta competición. Y aprovechamos para también analizar las primeras competiciones, ¿no? Que está ahí una primera competición importante, que es el circuito de Madrid. Esta es una época en la que he puesto ahí una pequeña bombita, porque es una época en la que se empiezan a encontrar también bastantes cansados. Primer trimestre, primeras competiciones, primeros exámenes, y es algo que también tenemos que tener en cuenta. Cuando llega diciembre, trabajamos... Oye, ¿sí? Vale. Cuando llega diciembre... No siempre no siempre hacemos dinámicas, no siempre trabajamos cosas que tienen que ver con el deporte, sino que también trabajamos cosas que tienen que ver con la personita. Y en diciembre, pues Navidad, ¿no? Que es lo que hacemos todo, ¿no? Celebrar la Navidad. Es una dinámica que aprovechamos para trabajar valores, también para recoger aprendizajes, que además es una época que todos miramos un poquito para atrás, a ver qué hemos aprendido en el año, qué nos ha pasado, y también es una época de propósitos. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Nosotros son dinámicas que no solo lo centramos en la parte deportiva.
Y cuando hablamos de propósitos, hablamos de propósitos a nivel de deporte, de propósitos a nivel de estudios, de propósitos a nivel con los compañeros. ¿Por qué? Porque es algo que además tú, Marta, también has dicho, ¿no? Cuando hablabas de tu caso, decir, jolín, yo le tengo que recordar a mi deportista que aparte de deportista es más cosas, ¿no? También es personita. Y esto es algo que muchas veces nos encontramos que en el centro de planificación se les olvida. Se les olvida a los entrenadores, se les olvida a los padres. Entonces creemos que es importante que no se nos olvide ahí a nosotros. Claro, y cuando empezamos ya la temporada, cuando empieza el año, enero, febrero y marzo, es la época que trabajamos sobre todo variables que tienen que ver con el afrontamiento de la competición. ¿Vale? Las he puesto ahí un poquito en orden, pero en verdad vamos mezclando un poquito. Bien sea trabajamos nivel de competición, nivel de activación, que una de las maneras que nos gusta mucho trabajarlas es la parte de normalizar, de que ellos compartan en grupo qué siente cada uno, tanto a nivel fisiológico, tanto a nivel cognitivo, tanto a nivel motor. ¿Por qué? Porque cuando ellos comparten la diferente sintomatología, al final lo que hacen también es normalizarla entre unos y otros. Entonces, jolín, esto no me pasa solo a mí, también le pasa a mi compañero de al lado. Y que también puedan compartir qué cosas les sirven a cada uno, ¿no? Que se puedan dar recursos unos a otros también a través del debate. Vale, claro, es algo que sabemos que cada deportista necesita cosas diferentes, que el nivel óptimo de activación de cada deportista es diferente y que a cada uno le funcionan cosas diferentes, ¿no? Pero es una especie de lluvia de ideas para que ellos también puedan normalizar, ¿no? La situación que está viviendo. Trabajamos confianza, trabajamos seguridad, lo hacemos a veces a través de visualizaciones de competiciones que les han salido bien, a veces lo hacemos a través de refuerzos de compañeros. Bueno, vamos cambiando un poquito, ¿no? Y sobre todo también trabajamos atención. ¿Por qué trabajamos atención? Porque en el mes de febrero es un mes en el que se juntan exámenes, se juntan campeonatos importantes, están muy nerviosos y muchas veces eso también influye en la atención a la hora de entrenar, ¿no? Ya no solo a la hora de competir, sino a la hora de los entrenamientos, ¿no? Están muchísimo más dispersos. Entonces siempre trabajamos con ese mensaje de, oye, que yo entre cada día, cuando vengo en el centro a las 7 de la mañana, que estoy cansado, ¿no? Que no tengo fuerzas, el plantearme 2 o 3 objetivos que yo me pueda poner en el entrenamiento de hoy, 2 o 3 cosas a las que yo voy a estar atenta para que el entrenamiento me sirva para algo. Y en marzo, preparación de campeonato. En marzo llega el Campeonato de España de invierno, es el campeonato a nivel nacional, no todos los deportistas consiguen la mínima para estar ahí. ¿Y cómo trabajamos nosotros esa preparación de campeonato? Pues os he puesto ahí un ejemplo que voy a ir para adelante. Lo hacemos a través de las recetas, que algunos de vosotros ya los conocéis, que son recetas en las que les damos pequeños tips, que es una hojita que ellos se pueden llevar a la competición con cosas muy básicas, ¿no? Conoce la piscina, piensa que te gusta de ella, cuida el top 3 del entrenamiento invisible, si aparecen los nervios puedes hacer esto otro, pero luego también con otro tipo de recetas, como las que tenéis ahí a la izquierda, en los que ellos van poniendo cada día qué objetivos quieren conseguir en cada día, dónde tienen que prestar su atención. Son hojas que ellos rellenan, nosotros luego les damos unas especies de anotaciones y se las llevan a la competición y la verdad es que les da bastante seguridad. Y ya para acabar con esto, nosotros dividimos 2 partes de la temporada, una que es hasta marzo, ¿no? Que es hasta el campeonato nacional, y luego de abril a julio. De abril a julio, la verdad es que las necesidades de cada deportista son muy diferentes. ¿Por qué? Porque hay desde el deportista que ha llegado al Campeonato de España y lo ha hecho muy bien. Hay el deportista que ni siquiera se ha conseguido la mínima para clasificarte para el campeonato. O hay el deportista que en el campeonato territorial, en el campeonato de Madrid, lo ha hecho fenomenal, pero luego ha llegado al Campeonato de España, ha visto un montón de deportistas de diferentes ciudades y de repente se ha sentido muy pequeñito, ¿no? Entonces, en función de eso, como ponemos ahí, hacemos un reset, recogemos aprendizajes y planteamos nuevos objetivos en función de cada deportista. Las variables psicológicas que trabajamos ahí son muy flexibles en función también de las necesidades del grupo y sí que no nos olvidamos, en mayo siempre, en esa parte que hemos dicho también de cuidar la personita, el meter una dinámica para soltar, para que jueguen, para que disfruten, hacemos relajación, hacemos mindfulness. ¿Por qué? Porque vienen
de toda la temporada que están cansados, de además tener un montón de campeonatos, de competiciones, y además están en esa fase final de estudios, ¿no? Que ya llegan los finales y están todos desbordados. Entonces, a veces también les tenemos que también mandar ese mensaje a los entrenadores, que paren un poquito con ellos y que cuiden esa parte también de la personita. Y luego julio, pues de nuevo, preparación de campeonato para los campeonatos finales y cierre de temporada. Entonces, bueno, aquí he puesto algunos ejemplos que no da tiempo, ya me lo esperaba. Y sobre todo, la idea que yo quiero mandar es que nuestra filosofía es que siempre detrás del deportista hay una personita en crecimiento. Al final son deportistas que están en un sistema exigente, que tienen objetivos muy altos y trabajamos para que adquieran recursos, buenos recursos, pero no solo en la parte deportiva, en la parte académica, en la parte familiar, de los compañeros, porque al final nuestro objetivo es su bienestar emocional, porque si no están bien, al final se marchan del sistema. Bueno, muchas gracias Sara, Alba, súper interesante, gracias por compartir. Le escribía por WhatsApp a Fátima que, bueno, Alba ya ha escrito 2 artículos en la revista nuestra, de RPADEV. Sara, creo que es interesante, bueno, escribir toda su experiencia profesional. Bueno, si os parece, damos turno a las preguntas, a que podáis participar, resolver dudas. Online, ¿tenemos alguna? Sí, online le hacen una pregunta. Le hacen una pregunta a Alba. Bueno, la pregunta es de Lara Jiménez, que la conoces, ponente de ayer de la mesa de baloncesto. Y te dice que ¿qué fue lo que más te ayudó a tomar esa distancia para superar tu duelo personal en esa experiencia de retirada que nos has contado? Bueno, lo que más me ayudó primero fue detectarlo. Cuando pude darme cuenta, pude trabajármelo yo y tomar distancia y saber que yo tenía mis propias ilusiones con este deportista, pero que no eran las ilusiones de él. Entonces, una vez que detecté eso, ya pude decir, bueno, y trabajar mi frustración, como hablábamos antes, en cuanto a, bueno, no va a llegar ni a unos juegos ni a un campeonato del mundo, pero porque no quiere. Y recordarme que estamos ahí para que llegue a donde quiere llegar y acompañarle para que crezca en ese camino hasta donde quiera. Que un éxito no es ser campeón del mundo, que un éxito es que al final se retire y quiera volver a esquiar, porque no hay cosa que me frustre más que una retirada deportiva en la que dejan de esquiar durante años porque no quieren ni ver la nieve ni los esquís. En este punto, cuando supe verlo así, lo vi como un éxito. No va a conseguir grandes resultados que en un principio podíamos vaticinar, pero le gusta su deporte y lo va a seguir haciendo desde otra faceta. Si es que no se desengancha del deporte para siempre, sino que cambia la forma de enfocarlo. Y eso es lo que a mí me ayudó a cambiar la perspectiva y a poderlo trabajar desde donde él quería, no desde donde yo o mis ilusiones decían. Bueno, muchas gracias a las dos. Me ha parecido súper interesante. Tengo una pregunta para las dos, pero no sé si voy a poder hacerlas. Bueno, en primer lugar, Alba, yo me preguntaba si cuando te diste cuenta de que te estabas implicando demasiado en el proceso de tu deportista, ¿te diste cuenta tú? ¿Fue una reflexión que hiciste tú o también lo percibiste un poco en él a lo largo de la terapia que quizás se estaba sintiendo incómodo o no lo sé, porque estabas dando demasiado de ti y lo estabas haciendo quizás un poco tuyo? Qué buena pregunta, porque como yo decía, yo estaba sacando toda mi artillería pesada y no estaba funcionando. Y además me estaba cargando el vínculo. Yo miro mucho el vínculo con el deportista. Y yo estaba viendo pues, que no estábamos yendo en la misma dirección. No te sé decir algo objetivo que pude ver, pero es verdad que el vínculo es de dos y cuando tú notas que él se está alejando es porque tú también de otra forma te estás alejando y es que estábamos yendo en líneas diferentes. Y cuando vi que ese vínculo se estaba enrareciendo, es cuando dije, es que creo que no estamos yendo por el mismo camino. Y encima no estaba funcionando nada de lo que hacía, algo estaba fallando. Si las técnicas son maravillosas, bueno, sí, las podía estar implementando mal, pero no, es que no estaba usando las técnicas que él quería para el momento y los objetivos que él necesitaba. Así que en cuanto cambié el enfoque y por tanto cambiamos las técnicas, todo empezó a fluir mucho mejor. Mi pregunta para Sara era sobre
cómo trabajas la identidad del grupo de entrenamiento, teniendo en cuenta eso que, bueno, me parece súper interesante, pero eso, cómo trabajas la identidad del grupo de entrenamiento. Claro, al final la identidad del grupo de entrenamiento es algo que ellos también necesitan, ¿no? Al final, bueno, por aquí he puesto ahí algún ejemplo, ¿no? de alguna dinámica, que por ejemplo, para que te hagas una idea, ¿no? Cuando trabajamos identidad, aquí los deportistas, que esto lo hicimos la semana pasada, representaron a su deportista ideal, ¿no? ¿Qué cualidades tiene el deportista ideal? ¿Qué dificultades se puede encontrar el deportista esta temporada? ¿Qué recursos necesitaría, ¿no? A lo mejor para superar esas dificultades. Y al final, cuando ellos comparten estas cosas en grupo, llegan a un punto en común, ¿no? Puede ser desde cosas que a ellos les unen como deportistas, o luego la identidad de grupo también de una forma mucho más explícita, ¿no? Cuando hay problemas entre ellos, cuando veo que hay dificultades, porque que si uno va más rápido, que si la entrenadora ha dicho que más lento y tú te estás acelerando, ¿no? Que hay muchos piques. Nosotros bien trabajamos de, oye, 3 cosas que nos comprometemos todos como grupo, por las que queremos que este grupo se identifique, o muchas veces también trabajamos esa parte de que ellos sean conscientes de que los mejores nadadores, que es algo que siempre les decimos, entrenan juntos y que pueden aprender muchísimos unos de otros, ¿no? Y que ese pique, a lo mejor que al principio tienen, que no es tan sano, si lo convierten en un pique sano, les va a ayudar a rendir muchísimo mejor, ¿no? Al final les transmitimos esa idea de que se necesitan unos a otros también para poder rendir mejor, y desde ahí la verdad que lo entienden bastante bien. Pues yo quería también hacer una pregunta a Sara. Me ha encantado la última transparencia que pones, ¿no? Cuando dices son personitas, y además en este contexto personitas en desarrollo, porque yo trabajo en el ámbito de la danza y también es un trabajo que se hace en unas edades muy tempranas cuando ellos también están en desarrollo, ¿no? Y cómo has organizado los cronogramas de esa forma tan visual, además de, bueno, habla de cómo tienes tu trabajo sistematizado, pero también nos ha permitido ver muy bien cómo evoluciona desde el punto de vista psicológico los propios nadadores, ¿no? O sea, me han encantado las bombitas que tú dices, los estallidos emocionales como precursor de sobrecarga, burnout, sobreentrenamiento, lo que sea, y sobre todo la intervención de prevención que haces ahí. Pero me gustaría que me contases más sobre cómo planteas esto a los entrenadores. Claro, cuando les dices, tienen que parar, ¿cómo lo planteas de forma operativa y cómo lo reciben también los entrenadores? Claro, la verdad es que nosotros en esto tenemos bastante suerte. ¿Por qué? Porque casi todos los entrenadores con los que contamos en el centro son entrenadores que llevan 20, 25 años en el sistema, entonces conocen cómo funciona el sistema y también conocen las dificultades que pueden surgir si no paran, ¿no? Ese abandono deportivo, cuadros de ansiedad, al final los entrenadores tienen bastante interiorizado esa parte de que como haya momentos que apriete de más, el deportista no va a rendir y me lo voy a cargar, ¿no? Que eso es verdad que tiene que ver también con el trabajo que han hecho los psicólogos que han estado, ¿no? Antes de mí, ¿no? Pero al conocer también el sistema no solemos tener muchas dificultades. La entrenadora, por ejemplo, de este grupo, llegué a principios de semana y me dijo, mira Sara, están desbordados, les han puesto los exámenes todos la misma semana, así que el miércoles les voy a dar la tarde libre. Solo hay en alguna disciplina que a lo mejor es más exigente, pero que ya se sale de la natación, como es natación artística, sincronizada, que sí que es verdad que el perfil de entrenadora es más exigente y ahí nos cuesta, ¿no? Ahí, como dice Alba, soy yo la que tengo que respirar y decir, bueno, colocarme ahí un poquito en el sistema y ver qué me puede dar esta entrenadora y qué no me puede dar y cuánto de libre le va a dar o no, y intentar buscar momentos para que ellos también puedan soltar un poco, pero en general tenemos bastante suerte, yo creo que por la experiencia de los entrenadores con los que contamos. Porque ciertamente es una suerte para ti y para ellos, sí, para los propios deportistas. Sí, ya te digo, Fátima, yo llegué el lunes y directamente me dijo la entrenadora, les voy a dar la tarde libre porque están desbordados y no me los voy a cargar. Y yo creo que viene de que yo imagino que hace años no era así, pero que también han aprendido ellos de la experiencia. Vamos, última pregunta. Mi pregunta es para Alba, y es que has dicho que, o sea, este caso que has explicado es un deportista que él quiere retirarse, pero cuando te enfrentas a una retirada que es obligada por lesión, por ejemplo,
¿cómo lo trabajas tú? Claro, por eso hablaba del duelo, porque, bueno, sea una decisión tomada de forma voluntaria y con más razón si es forzada, hablamos de un duelo en el que pasan por todas las emociones y el trabajo es de respetar los tiempos que necesitan. Se va a quedar mucho más tiempo en negación, va a tener mucho enfado, le va a costar llegar a la aceptación. Y hay que respetarlo, y va a ir más lento, y hay que trabajar con esto y darle su espacio. Y como psicólogos, yendo otra vez a este lado de la mesa, como psicólogos y como psicólogas, a veces nos entran un poco las prisas para que nuestros deportistas no sufran, pobrecitos. Pero es que es lo que les toca. Es sano, natural y necesario. Entonces, claro, empaticemos. No se quiere retirar y la lesión le está obligando. Va a venir todas estas emociones desagradables y las tiene que pasar. Respuesta mía, es lo que te toca. Y yo te voy a acompañar y vamos a aprender de ello. Y vamos a trabajar para que crezcas. Pero ahora no está para sacar aprendizajes. No le podemos, cuando está en absoluta negación o en el momento enfado, decir, sí, vamos a sacar algo positivo de esto. No vamos a sacar nada positivo porque estoy muy enfadado. Bueno, quizás lo necesita. Ahí es donde nos tenemos que sentar en la silla y esperar. ¿Cuánto? No lo sé. Que lo vaya marcando él. Y a veces, y yo la primera, yo soy muy impaciente y a mí me entran las prisas. Y a veces digo, uy, espera, que estoy corriendo más que él. Y ahí digo, no está preparado. Y lo notas, porque te lo rebota. Y entonces, pues, 3 sesiones de enfado, 3 sesiones, 5, 12, lo va necesitando. ¿Y vas integrando poquito a poco los siguientes estadios del duelo? Sí, pero el ritmo te lo marca él o ella. Es mi consejo, y que a veces pues nos sentamos a la silla, la impaciencia, pues nos agarremos bien y decir, pues toca esperar. Yo tengo una pregunta también para Alba. Por ejemplo, en el caso que has expuesto, supongo que al entrenador no le haría ninguna gracia que este chico lo dejara. Entonces mi duda es, ¿cómo gestionas con el entrenador? Por un lado, el proceso de aceptar que él se va, y por otro lado, el proceso de acompañarle un poco una vez que lo ha dejado, porque en esquí pasa mucho que el esquiador lo deja y desaparece durante un tiempo, tanto para sus compañeros como para el entrenador. Sí. En este caso yo no tenía mucho contacto con el entrenador. A veces esto sucede cuando trabajas de autónoma, que a veces, yo siempre llamo al entrenador y ves las ganas que tiene de colaborar contigo o no. En este caso la comunicación fue muy escasa. Al entrenador no le quedaba otra que vivir su propio duelo. ¿Me hubiera gustado trabajarlo con él? Sí, pero él no quería trabajarlo. Pues en su derecho está de comérselo él solo. Es verdad que el deportista dejó de entrenar y ya está. El entrenador vivió su propio duelo y yo, con el buen vínculo que había hecho con el deportista, sí que pude seguir. Y lo dejé claro, porque al principio sí que me dijo bueno, ¿eres psicóloga deportiva? ¿Se ha acabado mi vida deportiva? Ya está. Dije, no. Ahora nos queda esta introducción a lo que él llamaba la vida normal. Y estuvimos trabajando un tiempo hasta que verdaderamente estaba preparado para, al final el objetivo es que ellos rueden solos. Y cuando iba todo bien, y no solo que iba bien, yo me quedo tranquila no cuando todo les va bien, sino cuando tienen recursos para cuando las cosas no vayan bien. Ahí es cuando digo, ya puedes rodar, que si vienen olas sabes nadar. Y cuando consideré que tenía esos recursos, dijimos, pues hala, a vivir tu nueva vida y a disfrutar y a sufrir, como todas las vidas. Y ese es el proceso que hice únicamente con el deportista, con el entrenador no pude. ¿Perdón? Una pregunta del chat. Una cosita, nos preguntan si creéis que se puede hacer algo para intervenir junto con las federaciones para que no coincidan épocas o temporadas de competiciones junto con la EBAU, por ejemplo, o esas otras evaluaciones dentro del sistema obligatorio de educación. A ver, yo creo que ahí es algo que a nosotros se nos escapa un poco de las manos, ¿no? Lo que nosotros sí que hacemos desde la parte que nosotros podemos es ajustar
la EBAU no lo podemos ajustar porque es cuando es, pero la época de exámenes sí que la ajustamos en función de competiciones de los deportistas. Es decir, si el deportista tiene un campeonato de España y le han puesto el examen el lunes, nada más llegar el domingo, nosotros sí que tenemos ese contacto con el instituto para plantear que haya un cambio de fechas, que a lo mejor a los que han ido a este campeonato les puedan poner los exámenes una semana después, y sí que trabajamos con eso, con esa coordinación. Pero a nivel de más allá de lo que podemos hacer nosotros, no sé si a ti, Alba, se te ocurre algo. No, yo opino como Sara, al final el ámbito federativo se nos queda grande. O sea, están las territoriales, están las nacionales, están las competiciones que pone una federación madrileña y están las competiciones que pone una federación española, las cuales a veces ni nos conocen porque las dos somos de madrileñas. En ese aspecto es bastante difícil. Pero como decía Sara, Sara tiene la suerte de trabajar en un sitio donde todos los deportistas están en el mismo centro educativo. Yo, en este caso, no. Cada uno está en su colegio, en sus clubes, y cada uno tiene sus dinámicas diferentes. Es diferente con algunos deportistas que sí trabajo, que tienen lo que se llama esquí estudio, que se parece un poco a la dinámica que comentaba Sara en la Federación Madrileña de Natación. Ahí sí que se puede trabajar con el colegio para ajustar exámenes, pero a nivel federativo todavía no nos escuchan para poner fechas de competiciones, no somos tan importantes todavía. Sí, no, me refiero quizás grandes citas académicas como se ha comentado, pues quizás sería algo relevante alinear a nivel de calendario, pero sí súper interesante el poder adaptar la carga de trabajo en general en periodos de exámenes o tener presente en consideración esa cuestión. Y simplemente daros las gracias nuevamente. Voy a pedir un fuerte aplauso para las ponentes, por favor. Muy buenas a todos. Vamos a la recta final de la jornada. Sin desmerecer a nadie, nos vamos dejando lo mejor para el final. Creo que es una mesa muy especial por los invitados, pero al mismo tiempo porque esta mesa viene de la mano de UFEDEMA. En concreto, hoy no tenemos al presidente de UFEDEMA, aunque sí tenemos representación, que ahora Pilar va a presentar a los ponentes a continuación. Sí quería citar brevemente a Vicente Martínez, que es presidente de UFEDEMA, agradecerle públicamente las gestiones para organizar esta mesa y poder contar con los invitados. Y sobre todo, como decía en el día de ayer, detrás de cada proyecto siempre hay personas, y las personas, no solo la experiencia, la formación y las competencias profesionales que puedan tener, sino también las competencias personales, y decía en este caso, Vicente en concreto, siempre ha estado ahí. En general, vamos realizando pequeños proyectos conjuntamente con el deseo de poder seguir avanzando y consolidando, digamos, esta colaboración, y agradecer públicamente a UFEDEMA por la presencia y por las gestiones. Y paso la palabra a Pilar, que va a ser quien va a coordinar la mesa. Vale, gracias. Gracias, Alejo, y muchísimas gracias a los invitados por el esfuerzo, os agradecemos de verdad, de corazón, que estéis aquí. Y que además aprovecho para comunicar que os tenéis que quedar hasta el final, porque luego en la clausura vamos a tener algo, lo dejo ahí caer, ¿vale? Para que podáis estar también hasta el final. Entonces, simplemente deciros que en este encuentro profesional tenemos el honor de contar con 3 personas muy importantes dentro del ámbito deportivo, que desde su experiencia deportiva y su labor profesional actual nos van a brindar la oportunidad de acercarnos a la realidad que están viviendo en sus respectivas federaciones, y además de analizar las posibles necesidades a nivel psicológico en las que nosotros, los psicólogos del deporte, podemos sumar, podemos aportar. Entonces, tengo el honor de presentaros en primer lugar a José Javier Hombrados, presidente de la Federación Madrileña de Balonmano, que además es jugador profesional de balonmano y tiene una trayectoria impresionante y un currículum que no sabría con qué quedarme, porque es muy amplio y él, si quiere, destacará después. Por otro lado, tenemos a Francisco Javier Luis Oltra, que es actual presidente de la Federación Madrileña de Halterofilia,
y que también ha sido desde el año 89 nada más y nada menos que juez internacional de primera, estando en campeonatos del mundo y habiendo participado también en alguna olimpiada. Con lo cual es un honor tenerle aquí. Muchísimas gracias por su presencia. Y en último lugar tenemos a mi compañero también, Pedro Gironés Galeana, con el que hemos podido compartir, porque también ha sido docente de la Universidad Francisco de Vitoria durante algunos años y actualmente es director general de UFEDEMA, además de haber vivido casi 18 años vinculado al mundo del voleibol, tanto como jugador como entrenador de Superliga. Para mí también es un honor contar contigo, con tu experiencia, y me encantaría que podamos disfrutar de este encuentro, de este momento, de este escenario que nos podáis aportar. Entonces, sin más preámbulo, voy a invitaros a que subáis, que podáis ocupar vuestros lugares. Un aplauso para los tres, un aplauso. Y vamos a disfrutar, dejaremos las preguntas para el final. Vamos a escuchar primero todo lo que nos podáis aportar. Y la primera pregunta que os lanzo, y podéis contestar cualquiera de los tres, lo que queráis, sería que nos contéis la situación actual que estáis viviendo en vuestras respectivas federaciones y vuestros cargos, vuestra labor profesional. ¿Qué situación actual, en qué situación se encuentran las federaciones en este momento? ¿Quién quiere empezar? Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación de estar aquí en estos momentos. La verdad es que estoy en un momento muy bonito de la federación, porque estamos en auge, estamos subiendo bastante. Una federación que hace 8 o 9 años estamos prácticamente en España de los peores lugares. Actualmente somos de las que más levantadores tenemos dentro de España. Estamos creciendo bastante más. Queremos tener un equipo bastante potente para poder trabajar dentro de la federación, y lo estamos consiguiendo. Nos está costando bastante esfuerzo, pero gracias al vicepresidente que no ha podido venir de momento, creo que vendrá, lanzó toda la federación, que conocéis, a Imán Kichi, pues era presidente hasta la última legislatura, actualmente vicepresidente de la federación, y le tenemos que agradecer mucho de todo lo que logro que está consiguiendo en esta federación. Está creciendo tanto en colegios, porque estamos cogiendo el plan infantil de colegios y todo eso, en instalaciones, dentro de todo eso, cómo nos vamos sumando dentro de todo el deporte, porque actualmente, yo digo, dentro de lo que es el ámbito nacional, estamos de los mejores actualmente. De ser de los peores a subir a los mejores en un periodo de 8 años. De una federación que prácticamente iba a desaparecer a una federación potente. Con lo cual estoy bastante orgulloso actualmente de esta federación. Yo en las federaciones llevo más de 50 años. Entonces he visto los altibajos que ha habido dentro de nuestro deporte. Al principio éramos una federación potente, creando grandes clubes dentro de los primeros de España, luego pegamos un bajón y esto va como oladas. Entonces esperemos que esto se mantenga a este nivel tan alto y podamos seguir esta trayectoria que hemos creado. Ya digo que actualmente es de las federaciones dentro de la halterofilia, dentro de la federación, y eso estoy muy orgulloso de ser las primeras. Y seguimos. Colaboración psicológica sí que es una cosa que nos va a ayudar mucho, porque nos está ayudando, ya que a los levantadores y todo hay que irles mimando, hay que irles psicológicamente proyectando ideas para que ellos salgan emocionalmente mucho más potentes. Así que, y esa es la situación, así a grandes rasgos, de la Federación de Halterofilia. Aunque luego profundicemos en esas necesidades psicológicas que nos interesa, sí que nos gustaría saber, en el contexto federativo, qué situación actual nos encontramos. Bueno, buenos días a todos. La verdad que pues agradecemos la invitación, sobre todo la gestión de UFEDEMA y sobre todo de velar por la psicología de los deportistas y que de alguna manera podamos transmitir desde las federaciones esas necesidades. En nuestro caso,
evidentemente venimos de una situación muy difícil, de una situación pandémica en la que evidentemente hemos detectado esa necesidad de la actividad deportiva y como es lógico, pues bueno, pues las federaciones hemos intentado dar esos instrumentos, ¿no? Hemos tenido que pelearnos o, dijéramos, de alguna manera trabajar muchísimo para que los chicos sigan enganchados al deporte. Es una de las cuestiones. Yo creo que también es cierto que nos hemos dado cuenta que gracias a la pandemia pues el deporte se ha hecho esencial. Las familias se han dado cuenta de la importancia de la actividad física y del deporte para el estado mental de sus hijos. Y bueno, pues nosotros hemos intentado siempre dar esas herramientas. Hemos intentado trabajar en la medida de lo posible, lo más rápidamente posible, para que los niños pudieran juntarse, pudieran generar esa actividad, pudieran socializar bajo los protocolos que estábamos marcando. Pero bueno, hemos tenido suerte. En Madrid, la verdad que las federaciones hemos tenido suerte dentro de las circunstancias de poder generar una actividad. Este elemento nos salvó el deporte de la Comunidad de Madrid gracias a la utilización en el deporte, aunque muchas de las familias inicialmente consideraban que hacer una actividad física con la mascarilla era perjudicial. Luego lo vieron como una solución, como una herramienta, como algo, como un soplo de aire fresco a la hora de poder permitir a sus hijos salir a hacer deporte, ¿no? Y ellos han notado, ¿no?, esa evolución mental, y creo que la psicología, bueno, pues ha sido clave. El estado de las federaciones ahora es bueno y hay una especie de rebote. Es decir, hemos pasado de tener un número de licencias más o menos estable a una necesidad y un crecimiento gracias a que muchas familias se han dado cuenta de que, aunque no hicieran ese deporte o nuestro deporte, que es el balonmano en este caso, pues era muy importante para ellos que los niños salieran a hacer esa actividad física y sobre todo a ese un poco ese impulso mental que es tan importante y que tan buenas sensaciones nos da a todos los deportistas, que nos han puesto en el centro. Al final, la psicología del deporte, que siempre llevamos toda la vida de la mano, y bueno, pues ahora ha habido una incidencia y gracias a ciertos elementos pues ha habido un altavoz. Uno de ellos ha sido, yo creo que claramente, la pandemia, que ha puesto de manifiesto que es necesario el trabajo psicológico y que bueno, pues ahora es más importante que nunca. Y en este caso, nuestra federación, pues bueno, gozamos de buena salud y somos de las primeras federaciones que utilizamos psicología deportiva en el trabajo con nuestras selecciones autonómicas, y en este sentido, pues bueno, muy satisfechos. Llevamos ya 4 años trabajando con esa dinámica y consideramos que es vital para el desarrollo de los niños. Muchas gracias por tu aportación. Pedro. Lo primero, agradecer al colegio en general y a Pilar y a Alejo en particular el poder estar aquí. La verdad es que hoy es un día muy especial para mí porque vuelvo de alguna manera a representar a UFEDEMA en un acto o en un evento tan importante como este, ¿no? La verdad es que volver a estar al lado de Jota y ahora de Javier, pues para mí es muy importante. Es un momento de ilusión y de mucho trabajo. La Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas, en esta mi segunda etapa, desde luego va a luchar y va a trabajar para potenciar todos esos convenios que vino haciendo hace 4 años con todos los colegios profesionales para fomentar el trabajo multidisciplinar dentro de las federaciones, selecciones y clubes. Para esto, inevitablemente necesitamos 2 cosas. La primera es que la Comunidad de Madrid, desde sus diferentes consejerías, crea en UFEDEMA para poder ayudar a las federaciones y ayudar a los clubes. Decía antes Pilar que efectivamente fui segundo entrenador de Superliga Femenina de Voleibol. Ahora, en la actualidad, presido ese club, ¿no?, en el que estuve, y me doy cuenta muchas veces de la importancia de la psicología en nuestra entidad. Tenemos 1000 deportistas y cada uno pues necesita ese soporte psicológico. Entonces, en UFEDEMA va a tratar de, creando esas mesas de trabajo para impulsar de nuevo los convenios, primero luchar contra el intrusismo profesional, que lamentablemente también en vuestra profesión pues existe,
Y segundo, ponernos a disposición de la Comunidad de Madrid para generar esos criterios que establezcan las distintas ayudas. Porque venimos diciéndolo, ¿no? Es muy necesaria la presencia de equipos multidisciplinares en general y de psicólogos en particular en los distintos deportes. Pero es cierto que hay muchos clubes que no tienen los recursos económicos. Y no solo clubes, sino también federaciones que no disponen de los recursos económicos suficientes como para poder afrontar la presencia de un profesional, una presencia que tiene que ser 24/7. Yo creo firmemente en que la preparación de un deportista no solo es física, es intelectual, es mental. Entonces, creo que UFEDEMA ahí tiene que estar para hacer de canalizador de esas ayudas que llegan a los clubes y a las federaciones, primero a las federaciones y luego a los clubes, y de catalizador de esa lucha contra el intrusismo profesional. Muchísimas gracias a los tres. En cuanto a proyección de futuro, ¿qué es lo que os gustaría? ¿Cuál sería vuestra situación ideal? ¿Qué os gustaría encontraros? ¿Cuál sería, hacia dónde queréis caminar? ¿Cuáles serían los objetivos a alcanzar? ¿Cuál sería esa proyección? Bueno, me lanzo. A ver, mi objetivo es que sobre todo los niños, cuando hablamos de federaciones territoriales, hablamos de deporte base, básicamente. Es un poco la esencia de nuestras federaciones. Y tenemos que velar por esa formación, ¿no? Ese desarrollo psicológico. Muchas veces lo que queremos, y cuando hemos estado incluyendo programas de formación con psicólogos o un acompañamiento con psicólogos deportivos, es simplemente que ellos mismos se conozcan, que de alguna manera ellos manejen situaciones. Yo creo que la sociedad hoy en día ha generado muchas dificultades, toda la problemática que hay social, de gestión dijéramos, del dinamismo social, que en el deporte quizás pues los que somos más veteranos lo hemos ido aprendiendo automáticamente en ese trabajo colectivo, pero que hoy en día los niños pues tienen muchas influencias, muchas diferentes circunstancias familiares, académicas, de todo tipo, que realmente caen sobre los hombros de los niños y muchas veces no nos damos cuenta. Pues un niño que en su casa pues tiene diferentes circunstancias y que luego las traslada al mundo del deporte. Tenemos que aprender, darles herramientas, y mi idea, o lo que me gustaría que sucediera es que esos niños fueran niños que en el momento en que empiezan a hacer deporte, con el apoyo psicológico, tuvieran herramientas de gestión de situaciones, herramientas de gestión de emociones, de todo lo que conlleva la actividad social y la actividad deportiva. No solo que los psicólogos deportivos nos centremos en que sepan gestionar la competición, los momentos de estrés, sino que esas herramientas les valgan para la vida de después. De alguna manera lo que queremos es que nuestros niños de deporte base sean mejores, que en definitiva a la larga, cuando hayan pasado por la Federación Madrileña de Balonmano en este caso, por las federaciones madrileñas en general, podamos tener perfiles mucho más potentes y preparados para la vida real, para la vida de más adelante, ¿no? Cuanto más pequeños, yo ahora lo detectamos, ¿no? Que los niños más pequeños demandan, niños infantiles demandan de la reunión con la psicóloga, porque tienen dudas, tienen cuestiones, tienen preguntas. Bueno, pues eso, de alguna manera, creo que es muy importante que los niños vayan demandando. Yo en mi época sería impensable que yo fuera a preguntarle a la psicóloga cómo gestiona la situación, primero por el desparpajo que tienen los niños de ahora, segundo porque no lo entendíamos, no sabíamos qué era, y era un poco la gestión del entrenado directa. Pero en este caso yo creo que el futuro es muy bueno para que esas montañas que vemos a veces cuando esos niños en el balonmano, tenemos niños torres, jugadores de 17 años con 2 metros, 100 kilos de peso, no se derrumben emocionalmente y anímicamente porque tienen una formación y herramientas psicológicas que le permitan utilizar en cualquier situación. Y ese es un poco el ideal, en mi opinión, a lo que deberíamos aspirar. Estoy en total sintonía. Luego comentaré alguna cosa más que me gustaría también preguntaros, pero en vuestro caso... En este caso, muy sencillo. Antes se hablaba de halterofilia. No sé. Sí. Antes se hablaba de halterofilia, y halterofilia, bueno, no se conocía lo que era.
Pero cuando ya le conocían un poco, psicológicamente le decían, no, tú no hagas halterofilia porque te vas a quedar pequeño, porque tú con los kilos lo que te van a machacar y tal. No se daban cuenta de que el entrenamiento era importantísimo y que es una base para todos los deportes. Actualmente yo sé que se están empleando las pesas en la mayoría de los deportes, con lo cual fortalece a esos críos. Y estoy totalmente de acuerdo con José Javier en lo que ha estado comentando. Si tú a los niños ya de pequeños les vas formando y les vas diciendo que el deporte es importante para su formación, hay que hacerlo con las personas, con técnicos que efectivamente conozcan el deporte bien, no con cualquiera, con lo cual eso es lo que va fomentando y psicológicamente el apoyo que esos niños pueden tener con profesionales, pues es bastante favorable. Antes era totalmente negativo porque yo estoy hablando de hace 50 años, 20 y tantos años. Hablaba de hacer deporte, de ciertos deportes, y bueno, eso parecía horrible, Así que, porque te vas a lesionar, tú con eso no puedes hacerlo, tal. Ahora, si tú desde la base vas formando psicológicamente y vas formando físicamente a los atletas, cuando llegan un momento, yo creo que están preparados para tener nuestro objetivo, sacar campeones y poder llevarlos al extranjero y tal, en campeonatos mundiales, campeonatos olimpiadas, que es el objetivo de la mayoría de los deportes, pero hay que sacar desde ese plan infantil que es nuestro fondo. Intentaremos que esto progresar en esta manera, creando escuelas infantiles, por eso he hablado antes de los colegios. Los colegios es importantísimo traer a los niños ya muy jovencillos para que vayan aprendiendo esa técnica, que vayan aprendiendo psicológicamente, se les vayan formando, todo eso, porque es la manera de hacer un levantador bueno, o un atleta bueno. Así que, porque a lo mejor un atleta que estamos formando de pequeño, que creemos que va a ser levantador, pero vale para otro deporte. Las escuelas infantiles es muy importante porque ahí se van a ir definiendo para qué deporte van a valer. Y que eso es donde nuestra meta de llegar a ser un deporte totalmente, sacar un mayor provecho de atletas olímpicos. Muchas gracias. Pedro. Bueno, pues mejor que lo han definido Jota y Javier, creo que es imposible en los niveles federativos. Yo lo que os voy a lanzar es un guante. Creo que UFEDEMA aquí también puede ayudaros, puede ayudar a todas las profesiones, todos los profesionales que están en el mundo del deporte. Y es, os voy a hablar de la ley, no sé si se ha hablado en las jornadas con anterioridad, pero os voy a hablar de la ley que lucha contra la violencia en la infancia y la adolescencia. Creo que tanto el deporte como la psicología son fundamentales en la creación de protocolos que nos ayuden en los distintos niveles federativos y en los clubes a tener cuidado con esto, ¿vale? Los niños, los pequeños, son muy vulnerables, la competitividad puede generar ese tipo de violencia psicológica, no, está claro que no se llega nunca, o se llega a veces, ¿no?, a las manos, pero sí que es cierto que ahí vuestra labor, la labor de los psicólogos es fundamental. Creo que UFEDEMA puede ayudar en esas mesas de trabajo a generar esos protocolos, a tener esos protocolos bien claros, a distribuir esos protocolos entre todas las federaciones y que sea un psicólogo el que ejecute, ¿no?, ese protocolo dentro de cada una de las federaciones para luchar contra esta violencia, ¿no?, esta lacra. Entonces, como decías, Pilar, ¿a dónde podemos ir? Pues lo tengo clarísimo, ¿no? Estamos en una nueva etapa, para mí una nueva etapa en la que volvemos a retomar estos convenios y estos acuerdos, y tenemos que trabajar en esas dos líneas, la que he comentado antes, de seguir con los equipos multidisciplinares y luchando contra el intrusismo profesional, y también en esta materia, ¿no?, en la lucha contra la violencia en la infancia y la adolescencia. Muchísimas gracias a los tres por vuestras intervenciones. Estoy totalmente en sintonía. ¿Querías añadir algo? Sí, no, quería comentar, aparte a lo que estaba comentando Pedro, de la necesidad de tener una idea común. Es decir, de alguna manera, lo que está diciendo Pedro, yo, por ejemplo, a lo mejor, como federación, hago mi gestión con equipo de
de psicólogos, pero faltan manos. O sea, ahora mismo faltan manos. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, que de alguna manera haya un equipo preparado, acostumbrado a perfiles que son todos los niños de federaciones territoriales, da igual que hagan halterofilia, balonmano, baloncesto, voleibol, lo que sea. El perfil es similar y las necesidades son las mismas. De alguna manera que creemos esa necesidad, la gente no está, hasta el momento, no está dándose cuenta. Hay gente que incide, intentar generar acciones, generar esos protocolos, pero de manera muy individualizada. Hay que ir en grupo. O sea, tenemos que tener claro, y si estas jornadas pueden ayudar a que de alguna manera se saque una conclusión de la necesidad del equipo de psicólogos cada vez más importante, cada vez más vital. Yo creo que ahora mismo prácticamente no hay un equipo de alto rendimiento, equipo de élite que se precie, que no tenga detrás alguien que tenga formación en psicología deportiva, que pueda asumir o que pueda gestionar muchos momentos en esas situaciones. Con lo cual, al igual que hay federaciones, que hubiera un equipo detrás al que nosotros pudiéramos recurrir y que de alguna manera, qué mejor que UFEDEMA para que nos ayudara a poder gestionarlo. No todas las federaciones tienen recursos, porque muchas veces la psicología deportiva, obviamente hay que pagar a los profesionales, hay que cubrir esas necesidades y no es fácil. Son muchísimos las licencias, ¿cuántos tenemos en Madrid? Muchos mil, ¿no? Medio millón de niños haciendo deporte en Madrid. Esto hace que todos esos niños, en un momento dado, no con una frecuencia enorme, pero sí con mucha necesidad y con mucho tiempo, necesitan un apoyo y un asesoramiento en este sentido. Muy bien. Haber resaltado el papel tan fundamental que tienen los niños, los deportistas jóvenes, como principales protagonistas de la actividad deportiva que practican. Y yo la pregunta que os quiero lanzar, primero porque me apasiona la formación de entrenadores, que creo que también a veces los dejamos de lado, hasta qué punto también es importante tanto la formación en vuestras federaciones de los futuros entrenadores, los entrenadores que tenéis en la actualidad, lo importante que es también trabajar de forma conjunta, porque son los que al final pasan mucho tiempo con esos niños y son los que al final están formando a nivel deportivo, pero a nivel humano. Y estas estrategias de las que habláis, psicológicas, desde mi experiencia profesional también detecto ciertas carencias, ¿no?, en entrenadores que también necesitan de la mano, del apoyo, de la ayuda de profesionales, de psicólogos del deporte, para que puedan liderar y sean competentes a nivel psicológico en su labor profesional. Por tanto, la pregunta que quiero lanzaros es, a nivel psicológico, ¿qué detectáis a nivel concreto, particular, en cuanto a entrenadores, en cuanto habéis hablado de deportistas, pero en cuanto a la formación de entrenadores? Es una pregunta que a mí particularmente me interesa que podéis... ¿qué se está haciendo o qué? Con vuestro permiso, es decir, que efectivamente a nivel de entrenadores es muy importante, porque como bien has dicho, los niños tienen que estar junto al entrenador. Y si el entrenador no está bien formado, hay que ayudarle en cualquier medio. ¿Qué se le puede ayudar psicológicamente? Hay que tenerle preparado, pues conozca a los atletas de cómo se les puede llevar. Entonces, eso es muy importante para poder formar a esos críos. Los maestros de psicología sí deben de estar tanto como los entrenadores como con los niños, y viendo en qué caso cada uno debemos intentar animarle o frenarle, porque un crío puede ser muy activo y entonces a eso hay que frenarle psicológicamente y tal. Otros son personas en el deporte muy paradas, tranquilas, y ahí hay que activarlos. Entonces, la misión del entrenador es fundamental, pero si ese entrenador no está preparado psicológicamente, va a fracasar, con lo cual nosotros estamos haciendo cursos intentando formar a los entrenadores dentro de la federación y que llevemos todos el mismo camino, que todos los entrenadores se puedan apoyar uno a otro, no coger y tener cada uno su club o su escuela y que trabajen individualmente. No, intentamos hacer un grupo y ese grupo tiene que ser compacto para todos, si no, no podemos levantar un deporte. Para levantar cualquier deporte yo creo que debe haber una escuela de entrenadores donde les podamos formar y psicológicamente es importantísimo. Por eso IFEMA y tal
es importante que nos ayude, porque muchas veces las federaciones, como bien ha dicho José Javier, no tenemos suficientes medios para poder hacerlo. Entonces, es la manera de captar a todos, tanto entrenadores como a los jueces, como a esos niños, cómo llevarlos en su momento. Irlos educando para en su momento poder tener un gran campeón o tener unos buenos deportistas y irlos quitando también de la calle. Porque no es lo mismo unos niños que están haciendo deporte a unos niños que están en la calle, que al final pues estamos perdiendo ahí como personas a esos críos, y al mismo tiempo en el deporte estamos ganando tanto a esos críos y atletas que pueden ser buenos en cualquier deporte. Sí, pero los entrenadores como principales gestores deportivos, ¿qué os demandan? ¿Qué necesidades? ¿Qué os plantean? En nuestro caso, por ejemplo, se tiene que apoyar en la gestión psicológica, porque no todo el mundo tiene esa preparación, no entienden por qué un niño actúa de una manera, no depende, sobre todo también porque tenemos entrenadores muy jóvenes, o sea, no es fácil tener entrenadores con mucha formación. Evidentemente, si nos fuéramos a hablar con entrenadores expertos que llevan mucho tiempo en el deporte, pues saben gestionar, porque han vivido esas situaciones previamente, las saben gestionar a su manera, ¿no? Y luego hay entrenadores también, hacerles creer, sobre todo a los jóvenes que van a luego ser veteranos, o sea, van a ser entrenadores profesionales, creer en la psicología. Aquí hay una cuestión que es muy importante. Dentro del deporte siempre ha habido muchas opiniones, pero no todo el mundo cree en el apoyo de la psicología. Creen más los propios niños, los niños prácticamente muchos, más que algunos de los profesionales que están ahora o que vemos a alto nivel, ¿no? Entonces, esta parte creo que también es importante porque, como sabéis mejor que nosotros, en la psicología, si no te dejas ayudar, es muy difícil trabajar. Sí, hay muchos sesgos, estoy de acuerdo. Hay entrenadores que son muy receptivos a ese aporte, que creo que formamos parte también, podemos formar parte de ese equipo de profesionales, pero quiero que vosotros también, desde vuestra experiencia, que os encontráis. Pedro es entrenador, así que... Pedro, como entrenador, sí. Y en la parcela de la formación de los entrenadores, si pensáis que se está haciendo esa formación de forma adecuada, abordando los aspectos psicológicos, porque al final ellos son los principales gestores psicológicos de sus jugadores y del equipo, de sus deportistas. Es que, abundando un poco en lo que decían Javier y Jota, y la pregunta que lanzas, Pilar, yo te lanzo otra. Venga. La preparación psicológica, ¿a quién se la tenemos que hacer? ¿A quién se la tenéis que hacer? Mejor dicho, yo no soy psicólogo. Para que sea una labor multidisciplinar, interdisciplinar, con todos, realmente con padres que también forman parte, o sea, la labor formativa. No, pero a lo que iba es, más que darle al entrenador herramientas para que psicológicamente sostenga a sus jugadores, hay que darle psicología al entrenador. Ah, claro. O sea, yo sería partidario de en los cursos de entrenadores que se pudiera, ¿no?, analizar el perfil psicológico de cada uno de los entrenadores, porque pueden existir entrenadores que no valgan. Y en esto os voy a contar una experiencia... Diles que no, entonces, ahora... Claro, os voy a contar una experiencia que dices, joder, es que psicológicamente me las estás hundiendo. Y es, cuando yo estuve en el alto rendimiento, pues vi dos formas de entrenar a un mismo equipo. Una forma era a base de... No puedo decir la palabra, a base de palos. De palos, y la otra, que nos llevó un poco a estar en una situación a punto de descender y con el equipo psicológicamente destrozado, y el psicólogo incluso del equipo no se veía capaz de levantar a las 12 jugadoras, y sin embargo se fichó otro tipo de entrenadora, en este caso, que sí que las levantó. Entonces, porque tenía precisamente ella muy claras sus habilidades psicológicas para con ella. Y claro, eso, cuando tienes a una persona que está psicológicamente bien, pues muchas veces te transmite esa tranquilidad, ese sosiego, esa calma, que a lo mejor, esa reflexión, ¿no?, que a lo mejor necesita, en el caso del voleibol, pues una acción tan rápida como es una recepción, un pase y un ataque,
cualquier juego, cualquier saque que veáis en voleibol, que puede durar la jugada 4 segundos, 5. Esos 4 segundos o 5 pues, se requieren mucha estabilidad psicológica, sobre todo si han ido a por ti 20 veces o con 20 saques, ¿no? Dejando aparte el voleibol, en todos los deportes, está claro, ¿no? Yo creo que quizá las federaciones, y en esto también UFEDEMA se tiene que implicar, tiene que decirle a las federaciones, sí, vamos a trabajar con el Colegio de Psicólogos para que haya psicología deportiva en los cursos de entrenadores, pero a ver si podemos también incluir que haya un análisis de esos entrenadores para ver si pueden transmitir esas herramientas, porque yo tampoco sería partidario de darle a un entrenador de X herramientas de psicología, no. El entrenador lo que hay que meterle en vena es que necesita un psicólogo a su lado, trabajando, creo. Claro, la situación ideal, nosotros los psicólogos de deporte trabajamos de forma directa con deportistas, o sea, podemos trabajar directamente o indirectamente, es decir, nosotros trabajar con los propios entrenadores para que luego ellos efectivamente puedan hacer su labor profesional con ciertas garantías, incluso porque tienen una labor educativa y una responsabilidad cuando son categorías o deportistas más jóvenes. Entonces, entiendo lo que planteas y a veces es eso, ¿no? Que hay que ver la personalidad del entrenador, pero en cualquier caso yo creo que hay que entrenar esas habilidades psicológicas. Y termino, y en esas terapias... Hay que entrenarlas. En esas terapias que el psicólogo del club o de la federación haga con las distintas selecciones, con los distintos seleccionadores y seleccionadoras, tienen que estar en esas terapias los y las capitanas. Es fundamental, porque un capitán que te lleva, que te saca de un momento difícil deportivamente hablando, es muy bueno, es muy necesario. Y además, estamos cansados de ver que al final son grandes capitanes y se le llama... capitán, mi capitán, ¿no? Y te saca de esos apuros. Porque a lo mejor estás peleado con el entrenador porque en ese momento no te ha sacado, te ha metido, te ha no sé qué, y joder, es tu capitán, es tu compañero o tu compañera la que consigue que ganes el partido. Es que hay muchos interlocutores, ¿no? Al final el entrenador necesita al capitán, ese capitán es como el altavoz del entrenador dentro del vestuario, sin que esté el entrenador, porque el mensaje que da el capitán no es un mensaje de la autoridad, sino de un compañero, pero tiene que estar en la misma sintonía que el mensaje del entrenador. Es por eso, de alguna manera, el capitán es, digamos, la herramienta que tiene el entrenador para transmitir el mensaje que hay que transmitir. Cuando hablamos del entrenador y de la psicología, yo creo que sobre todo es necesario que sepan entenderla, ¿no? El idioma de la psicología, al final, si yo soy entrenador, pues yo voy a tener mi visión de la psicología, del juego, de la parte deportiva, pero no voy a entender muchísimas circunstancias asociadas a la gestión de un grupo, ¿no? Anímicamente, emocionalmente, en todos los sentidos, ¿no? Entonces tienen que saber por qué pasan ciertas cosas, ¿no? Es como, yo lo llevo siempre mucho a la parte comercial, es decir, cuando tú vas a venderle a alguien algo, tienes que intentar conseguir conocerle lo más rápidamente posible para poder hablar su idioma, básicamente. Y también tienes que conocerte a ti mismo para saber tus limitaciones y tienes que saber cómo gestionarte a ti mismo. Es decir, pues oye, tengo mucho carácter, no puedo gritar, aun cuando mi manera de dar el mensaje a las jugadoras o los jugadores es siempre con muy directo, con demasiado carácter, que hace más pequeñas a tus jugadoras o tus jugadores. Lógicamente, pues esa es la parte que tú como entrenador tienes que saber, que yo creo que es un poco lo que dice Pedro, es decir, tú tienes que conocerte. Por eso, muchas veces, ¿por qué funciona un entrenador que hace la misma metodología y otro no? Porque simplemente uno consigue conectar con su equipo porque el idioma que habla con los deportistas es el mismo. Y ahí es donde entra un poco la labor de la psicología, es decir, oye, voy a ir a preguntar al psicólogo ¿por qué mi mensaje no llega? Esa cadena de mensaje, ¿dónde se corta? ¿Y qué pasa? Bueno, pues esas circunstancias, junto con la labor, pues yo creo que es un poco la labor de colectivo, ¿no? Junto con la labor de capitán. Y... Cuéntanos qué campeonato ha ganado tu equipo gracias a ti, no gracias a tu entrenador. Bueno, yo he sido capitán de mi equipo y de la selección.
Y bueno, y era un poco ese juego muchas veces de saber cómo está tu equipo, transmitírselo al entrenador o ver cómo estaba el entrenador y transmitir. Pero a veces es que en ese mensajes, si el entrenador me daba un mensaje de 10 palabras, yo transmitía 5, porque entendía que solo 5 eran las útiles para el equipo. Y en las mismas condiciones lo mismo, era como una especie de negociación, ¿no? Bueno, la psicología, pues yo tengo una anécdota y no quiero extenderme mucho, pero nosotros ganamos una medalla de bronce olímpica en Pekín después de haber perdido una semifinal. Esa semifinal es el pase siguiente a la medalla de oro olímpica, que nunca más volverá. Y bueno, pues ese día que pierdes un partido que a priori encima contra un rival que teóricamente podríamos superar, perdemos. Bueno, pues el equipo estaba hundido, o sea, pero hundido hasta el punto de, bueno, nos vamos a casa, ¿no? Bueno, no había manera de encajar eso, de que eso funcionara. Y ahí el entrenador no intervino en ningún momento, simplemente el colectivo se reunió en una sala y todos interactuamos como que era una última oportunidad. Y ahí no había psicólogo, no había... Si hubiera habido un psicólogo, pues posiblemente nos hubiera animado a que hubiéramos dado ese paso. No está bien decirlo, pero a veces las cervezas después del entrenamiento es la psicología del entrenamiento o del grupo. Antiguamente, hoy en día tenemos otro tipo de herramientas, pues esos team building, por ejemplo en los países nórdicos es muy habitual el uso del team building como herramienta de unión, porque a veces una de las complejidades que tienen los equipos, y ya os cuento aquí mi vida, es que los equipos tienen jugadores como yo, que estaba jugando con 49 años, y jugadores de 20. ¿Cómo mezclas esas dos personas en un equipo con una misma idea? Pues ahí tiene que haber algo que, bueno, hay un objetivo común que es ganar, cómo hacerlo, pero muchas veces los mensajes no son los mismos. Entonces el psicólogo tiene que saber equilibrar esas relaciones o tiene que ayudar o dar herramientas al entrenador para que puedan equilibrar esas relaciones y todo fluya. Y al final el objetivo del entrenador es conseguir el 100% de la plantilla que tengan, sean los mejores o sean lo que sean, pero es la que tiene desde principios de temporada hasta el final, no la puede cambiar. Me han encantado vuestras intervenciones. Yo me quedaría preguntando más, que ya pero me gustaría también abrir un poco al debate, ¿no? En el sentido de que alguno de los que estéis presentes, tanto en formato online como presencial, queráis preguntar algo, podáis... Bueno, agradecer a los tres que hayáis estado aquí. La verdad es que me dais un baño de humildad a muchos de nosotros, porque bueno, por vuestro lenguaje, vuestra naturalidad y sobre todo por la función social que hacen las federaciones y que muchas veces se nos olvida. Siempre se identifican con alto rendimiento y se hacen muchas más cosas. Yo más que una pregunta, es una reflexión. Yo considero que gracias a la formación que tenéis actualmente los que presidís las federaciones, profesionales como nosotros podemos estar dentro e incrementar nuestra presencia. ¿Por qué? Y no es un menosprecio ni mucho menos a generaciones anteriores, pero es cierto que de la psicología y otras ciencias nos chocábamos contra un muro ante cosas que, bueno, muchos responsables federativos no tenían por qué comprender en aquel momento, y que para nosotros el hecho de que estéis vosotros con este nivel de cualificación, personas que tienen una formación en paralelo, que habéis hecho una carrera dual, no solo a nivel deportivo, sino a nivel de gestión, pues es un facilitador, ¿no? También simplemente destacar que bueno, es muy importante lo que habéis comentado, tanto a nivel psicológico del tema de los entrenadores, del tema de los deportistas y sobre todo, que lo ha comentado especialmente Javier, el tema del desarrollo y promoción del talento deportivo con independencia de que vaya a ser deportista élite o no. Entonces, bueno, simplemente comentar esta cuestión y os agradezco vuestra presencia. Muchas gracias. ¿Queréis añadir algo vosotros que os haya quedado en el tintero, alguna cuestión o alguno de los que estáis presentes? Antes de la pregunta y al Sí, hilo de lo que hay de la reflexión y justamente lo que ha dicho Javier, creo que lo de la detección de talentos es muy importante, sobre todo por también lo que decía Pedro, es decir, si conseguimos detectar que tú vales para entrenador. Es decir, para es necesario. sobre todo porque va a ser el elemento uno de los más elementos importantes. Si yo no valgo para jugador, bueno, pues algún día
la selección natural del deporte me eliminará, ¿no? Pero bueno, la parte de entrenador sí que es importante. Y una cosita, ¿y si un psicólogo que está impartiendo a formaciones para entrenador detecta que un entrenador no tiene las habilidades, seguro que el propio psicólogo puede ayudarle a que las tenga? Entonces, eso es. Vamos a no cargarnos a nadie, ¿no? Pero sí que es cierto que solamente vosotros tenéis la llave para que alguien que psicológicamente pues no es hábil lo sea o empiece a serlo un poquito, ¿no? Perdona, Pedro, y perdonarme un breve... Es que justo has dado en algo que me pasó a mí en primera persona, que quiero traer aquí también, sacar a la luz, y es que yo formo a entrenadoras de gimnasia rítmica. Yo vengo de ese deporte, soy gimnasta y soy entrenadora de gimnasia rítmica, y en uno de los cursos de formación, pues yo utilicé un vídeo que había sacado de Comando Actualidad, de un reportaje que hicieron, y una de las entrenadoras era justo lo que no había que hacer. Entonces yo lo ponía a modo ilustrativo para ejemplificar, pues, y de repente en la primera fila me encuentro una entrenadora llorando. Os podéis imaginar quién era, ¿no? La entrenadora que había en el reportaje. Claro, yo dije, tierra, trágame, ¿qué hago ahora? Sabía cómo salir, pero la entrenadora, claro, todas ahí consolándola, y de repente lanza un mensaje a todas, se pone de pie y dice, muchísimas gracias, Pilar, por la lección que me has dado, por lo que has aportado durante el curso, porque eres justo lo que necesitaba. Me he dado cuenta de lo que no tenía que hacer y cómo debo a partir de ahora ejercer mi labor profesional como entrenadora, que tengo una responsabilidad muy grande con las gimnastas. Fue alucinante, nos emocionamos todas, pero fue también importante desde el punto de vista de cómo yo detecto mis carencias y cómo puedo mejorar, puedo entrenarlas, y que evidentemente... pues eso, ayuda profesional, pero también que uno quiera desarrollar, ¿no?, esas cualidades y esas habilidades. Gracias, Pedro, simplemente. Hola. Quedan un par de minutitos, 2 minutos, 1 minuto me dicen, para hacer alguna pregunta más. Bueno, voy a ver si me da tiempo. Primero, gracias, Pilar, y gracias a todos los ponentes de la mesa, porque también me ha encantado. Y quería plantear 2 cosas, y me contestáis un poco por encima. Una es con respecto a lo que habéis dicho, es que creo que es muy importante que se incida mucho desde federaciones, pero junto con Consejo de Psicología y colegios de médicos, de la importancia que tiene la actividad física, trasladamos al deporte, diaria, desde que los niños son pequeños y durante toda la vida, y seguir durante la tercera edad, que muchas veces se nos olvida, pero a partir de cierta edad el médico dice que camines y poco más, y se puede hacer deporte de fuerza, se puede hacer incluso halterofilia a cualquier edad. Entonces creo que hay que seguir difundiendo mucho, porque todavía hay muchos mitos. Por ejemplo, el otro día mi hija me planteó ir al gimnasio, pregunté, y hasta 14 años no dejan porque dicen que no pueden hacer fuerza a los niños, lo cual es bastante increíble. O sea, quiero decir, falta muchísimo por difundir, y creo que eso va a tener que ser una labor conjunta a nivel social. Eso por un lado. Y por otro lado, hablabais de que falta dinero, a veces es verdad, en federaciones o clubs para el tema de tener un psicólogo deportivo, pero yo creo que a veces no es eso solamente. Quiero decir, si yo leo declaraciones de deportistas de alto nivel, que sabemos lo que ganan, y no voy a dar nombres, que dicen que ha tenido o tienen depresión, que lloran en ruedas de prensa, pero dicen que lo tratan con su fisioterapeuta, quiero decir, no es un tema de dinero, porque yo creo que incluso hay muchos psicólogos, y me incluyo, que hubiésemos trabajado o trabajaríamos voluntarios para clubs durante un tiempo, porque yo creo que si supiese la gente el efecto que tiene, se sacaría ese dinero. O sea, creo que no es solo un tema de dinero, creo que es un tema que va más allá, y que lo que hay que hacer es conocer y quizá vivir, y también está nuestra parte, ¿no?, de a lo mejor pues desde los máster y todo, que a través de esas prácticas, cuando la gente entienda y sepa el beneficio que tiene, van a valorar, y a nivel económico van a ver que no es dinero. Lo digo desde una creencia absoluta. Bueno, sobre la primera pregunta te voy a contestar. Nosotros en halterofilia cogemos niños pequeños, no se les pone a levantar pesas, pero sí a prepararles, tanto técnicamente, físicamente, va un poquito a poco, hasta que vas viendo que son juegos lo que les vamos haciendo, no es lo que es la halterofilia puramente, sino la formación a ese atleta.
¿En qué manera? Pues en juegos, en lanzabalones, en hacer saltos, en carreras, etcétera. Una serie de preparación física al atleta. Que creo que he comentado antes, esa atleta, si nos vale a nosotros, que le estamos preparando con la técnica y con todo, o se puede ir a otro deporte, porque le guste luego más el deporte, o esté mejor preparado para otro deporte. Pero desde que le cogemos el chiquitito, yo he visto niños de 3 y 4 años ya que los llevaban al gimnasio para irlos formando poco a poco. Entonces, ese niño sí que es verdad que hasta que no tiene cierta edad y no le ves bien formado, no le empiezas a cargar de pesas y aquí vaya levantando. Pero sí que le tienes preparado. Y con respecto a las personas mayores, nosotros hacemos campeonatos de que se llaman senior, de personas mayores. A partir de ciertas edades se van haciendo esos campeonatos. Es decir, que ahí en uno de los campeonatos del mundo se presentó una persona de 80 y tantos años, con lo cual quiere decir que siguen haciendo deporte, que no se les deja. Lo que pasa es que no son atletas que vayan a ser para la Olimpiada, olímpicos y tal, pero sí hay que seguir con ellos y hay que trabajarlos. Así que eso con respecto a la pregunta de que no abandonar ninguna atleta. Y con respecto al dinero, efectivamente hay federaciones que tienen dinero, que pueden tener sus psicólogos, y otras federaciones carecemos de todos los medios que podamos. Necesitamos ayuda de sociedades como esta y tal, con objeto de poder sacar a esa parte de psicología y que nos ayuden, porque efectivamente, como hemos hablado antes, los entrenadores hay que formarlos, y psicológicamente tienen que estar muy bien formados. Si no, no podremos llevar a ese entrenador con unos atletas que nos pueda manejar. Así que creo que te contesto más o menos muy breve porque no hay mucho tiempo, pero... Nos queda un minuto, si queréis... Bueno, en relación a lo de la actividad física, bueno, yo trabajo en una institución educativa y evidentemente está de moda. De hecho, se habla ya del well-being, un poco del estado de bienestar y del estado de salud, apoyado porque el estado de bienestar emocional también forma parte del trabajo de los psicólogos. Y lógicamente, bueno, pues tenemos muy claro que hay que generar acciones y generar actividades para que los niños se acerquen, el niño, porque no todos los niños, muchos niños les encanta el deporte, pero no todos los niños les encanta el deporte. Entonces, buscar un poco una motivación para la actividad física y el conocimiento, sobre todo, de ellos mismos para saber que eso les va bien. Tenemos niños de alto rendimiento, nosotros generamos una carrera dual para que puedan compaginar ambas cosas y los niños quieren hacer deporte y les preguntas, ¿sacarías mejores notas si no gastaras el tiempo en el deporte? Y siempre te dicen que no, porque es como es un plus de energía, una batería más, aunque gastan mucho tiempo en el entrenamiento, pero la realidad es que es bueno para ellos, ¿no? Entonces es bueno que mentalmente, bueno, pues puedan generar dos actividades y somos totales defensores, pero la tendencia internacional es ir hacia ese camino. Yo creo que la pandemia ha acelerado el proceso. Íbamos hacia ese camino, pero el proceso de la pandemia yo creo que lo ha incrementado la velocidad en la búsqueda de todo eso. Pues nada, respecto a lo primero, no puedo ocultar que soy vocal del COPLEF de Madrid, con lo cual siempre la actividad física y la educación física creo que debe estar presente en cualquier etapa y cualquier nivel y vida de las personas. Respecto a lo segundo, cojo el guante. Creo que se me ha ocurrido así, abuela pluma, hacer una bolsa de voluntariado. En vez de una bolsa, bueno, indudablemente una bolsa de empleo, pero una bolsa de voluntariado con esa oferta, ¿no?, que seguro que hay muchos profesionales que lanzan para poder trabajar en el ámbito, poder desempeñarse o de forma voluntaria. Y eso a través de la ley del voluntariado creo que sería perfectamente factible. Y poder estar en clubes, en federaciones e incluso hacerse valer y que finalmente las propias federaciones y clubes pues buscaran también la financiación privada para poder tener ese profesional en sus filas, ¿no? Entonces yo creo que con el permiso de un vicepresidente de UFEDEMA casi, vamos a poner en marcha esto y que creo que es muy buena idea, la verdad. Creo que es muy buena idea y a través de nuestras redes sociales y web pues darle visibilidad
Y dentro de esa mesa de trabajo, pues que puedan psicólogos pues ofrecerse voluntariamente, gratis et honore, si lo desean, a determinados clubes que no pueden financiar la profesión, ¿no? Yo necesito más psicólogos, pero de todas maneras, ya eso cierro, es un tema de confianza. Cuando hablabas de los deportes de alto rendimiento, no es una cuestión económica, pero obviamente, pero muchas veces tener un psicólogo, hay una relación de confianza enorme, y cuando hablamos de profesionales populares, muy famosos, deportistas de alto rendimiento, muy importantes, no es fácil entrar en ese espacio de confianza y de confort, lógicamente. Por eso es importante trabajar con los niños desde pequeños, porque ahí es donde generas ese lazo, pero luego no es tan fácil entrar en el círculo de un gran deportista cuando lleva trabajando 20 años de otra manera. Muchísimas gracias, creo que ha sido muy enriquecedor para todos. No sé si querías, porque te he notado... Bueno, pues sí, prácticamente decirle a mi secretario que está aquí, a Inma Tichi, ¿no? Aparte de eso, pero bueno, él está dando clases ahora mismo en los cursos, entonces es muy interesante el tener psicólogos en esos cursos y todo eso. Tenemos aquí. Solo añadir que he llegado tarde porque estaba impartiendo el curso y precisamente, de verdad, de corazón, estábamos hablando de la importancia de la psicología y nos hemos enrollado. Perdón. Decía eso, que he llegado tarde, aparte por la situación que ha aparcado lejos, etcétera, porque estaba impartiendo un curso y nos hemos enrollado hablando de la importancia de la psicología y de que no estamos preparados los entrenadores pues para afrontar muchas veces la problemática que tenemos con deportistas, porque hay deportes de equipo que tienes que tratar pues, de una manera muy de equipo, y el nuestro, la halterofilia, que es un deporte muy individual, es que tienes un trato tan directo con tus alumnos que al final eres su padre, su hermano, su entrenador, su amigo, su psicólogo sin estar preparado, y al final del todo ya eres el entrenador. Entonces, pues eso, que perdón por llegar tarde, pero que ha sido por eso, ¿vale? Muchísimas gracias. Vamos a cerrar y vamos a dar por clausurada esta mesa. Gracias, de verdad, de corazón. Nos llevamos mucho y tomar nota porque, ya sabéis, ahí tenemos también los psicólogos, un campo de trabajo apasionante en el cual yo me encuentro en primera persona. Maravilloso, me encanta. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos por habernos invitado y haber estado aquí. Muchas gracias a todos. Gracias.